Olá, está começando mais um programa Arena Ibérica, programa do site Lê em Campo, com apoio do Instituto Ibero-Americano de Direito Esportivo. Hoje vamos receber um grande profissional colombiano que vai tratar do tema do direito da concorrência no esporte. Um tema super importante e muito pouco explorado. Mi querido amigo Alex Perea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar con nosotros. El doctor Alex Perea es abogado experto en derecho de competencia y también de propiedad intelectual. Alex, mi querido, bienvenido. Este no es un programa de entrevista, es un partido. Muchas gracias. Boa tarde, Luiz. Para mim uma honra que você me invitar a seu programa. Muito obrigado. Eu não falo português, mas quero aprender. Tranquilo, tranquilo, vamos a seguir. Yo hablo siempre, ¿eh? La Arena Ibérica es un espacio que tenemos para hablar portuñol. Nosotros estamos siempre muy cerca, ¿sí? Pero a veces hay muchos brasileños que no hablan castellano y es difícil también para la gente que habla castellano hablar portugués brasileño. Pero tenemos que hablar portuñol, tenemos que hablar, es el punto. Mi querido Alex, siempre preguntamos para nuestros invitados cómo empezó a trabajar con derecho deportivo. Porque mucha gente piensa en deporte, tiene pasión por deporte, pero para trabajar con algo ya es más complicado. Entonces quería saber, ¿cómo empezó? ¿Usted fue jugador, fue algo así, un atleta, no? Bueno, no me puedo definir como un atleta, pero sí fui un practicante del deporte a nivel aficionado. Jugué fútbol, donde ocupaba la posición de portero, era cancerbero, y golero. Buenísimo portero incluso. Golero. Y también jugué baloncesto, donde era pívot, donde era un pívot de las selecciones regionales del Chocó, donde yo nací. Era un estado en Colombia donde yo tuve la fortuna de nacer. Y estudié Derecho precisamente en la Universidad del Chocó, y después de graduarme me vine a vivir a Bogotá, ciudad en la cual ingresé a la Universidad Javeriana a especializarme en Derecho Financiero y Bursátil, y precisamente a través de un área como el Derecho Financiero y Bursátil es de donde llega mi primer acercamiento al derecho deportivo. Y esto ocurre aproximadamente en el año 2007, 2008 aproximadamente, cuando el fútbol colombiano estaba atravesando por una crisis profunda. No había recursos. Y como obviamente en ese entonces yo me dedicaba al derecho financiero, lo que queríamos averiguar era qué mecanismos podíamos utilizar para financiar los clubes de fútbol. En ese sentido, yo escribí un artículo algo así como 2 años después de que tuve ese primer acercamiento, donde yo hacía un análisis, un estudio sobre la financiación de los clubes de fútbol a través de las arenas bursátiles, a través de las bolsas de valores, concretamente. Allí fue mi primer acercamiento al derecho deportivo. Ese artículo fue publicado en una revista española de derecho deportivo, y ahí grandes del derecho deportivo como Néstor Utelero, el profesor argentino también muy querido por nosotros, no si lo recuerdas, se me olvida el nombre, pero bueno. El Ricardo Frega. Ricardo Freganavia, precisamente. Un abrazo para mi querido amigo Ricardo Frega, grande. Grande. Un grande. Todo boca para él. Todo boca gritando Ricardo. Ricardo me contacta y es la primera vez que yo recibo una llamada de un abogado especialista en derecho deportivo, y me llama y me invita a escribir un libro junto con grandes del derecho deportivo como Juan de Dios Crespo, Néstor Utelero, Ricardo Alonso, me acuerdo de allá de Galicia, y de La Coruña, perdón. Y
me dice, pero quiero que escribas sobre el contrato de trabajo de los deportistas en Colombia. Por supuesto. Yo tenía dos problemas. El primero es que yo no soy especialista en derecho laboral, pero yo recordaba que mi tesis de pregrado había sido sobre el carácter laboral de lo que hoy se conoce como el teletrabajo. Esa fue una tesis que presenté hace 17 años, cuando el teletrabajo se veía como algo absurdo que nunca iba a ocurrir, y todo el mundo me decía, ¿usted para qué escribe sobre teletrabajo si eso nunca se va a dar? Qué bueno que algunas personas que se reían en ese momento, en esta pandemia, me llamaron y me decían, increíble ver que algo que se veía tan lejos se volvió lo que era lo cotidiano. Pues Ricardo Frega me dice eso y dije, yo tengo dos problemas. El primero, que no soy experto en derecho laboral deportivo, y el segundo es que no puedo perder la oportunidad de escribir, de aparecer en un libro donde escriba con estos grandes, no puedo rechazarlos. Entonces, claro, me puse a escribir, a investigar, a hablar sobre el estatuto del jugador. En Colombia tenemos lo que se llama el estatuto del jugador, más no tenemos estatuto del torcedor. Y empecé a ver toda esta relación que tenía el derecho del deporte con el derecho económico. Y a partir de ahí ocurre algo que cambia mi carrera. Como te decía, mi carrera tiene varios puntos. El primer punto, donde yo era el estudiante de una universidad de la ciudad de Quibdó, en el departamento del Chocó, o estado del Chocó, como diríamos, para colocarlo en un idioma más internacional, donde yo soy un estudiante de una universidad pública, pequeña, una segunda donde me voy a estudiar a una gran universidad como la Javeriana y me convierto en un abogado financiero y de hecho trabajo en el mercado bursátil. Y en ese momento, después de que escribo el artículo, un profesor que aprecio muchísimo, el profesor Alfonso Miranda, diría yo, el mayor estandarte del derecho a la competencia en Colombia, me dice, yo te recuerdo mucho que en mis clases de derecho de la competencia en la Universidad Javeriana eras muy inquieto, porque en lugar de seguir con el derecho financiero, más bien no te metes al derecho de la competencia y encuentra tu verdadera pasión, porque yo sé que esa es tu pasión, solo que no te has dado cuenta. Y bueno, decidí ingresar a la Universidad Externado a hacer un perfeccionamiento del derecho de la competencia. Eso fue aproximadamente en el año 2010, y desde que terminé el perfeccionamiento hasta hoy, solamente he hecho derecho de la competencia y la propiedad intelectual. Realmente eso ha sido el enfoque, el reenfoque que tuvo mi carrera. Pero estupendo, estupendo. Yo no conocía toda su historia, pero qué historia interesante. Ahora, pero te pregunto, empezó a trabajar con derecho de competencia y la secuencia en la cuestión deportiva, porque ya tenemos muchos retos. Yo sé que viene trabajando con cosas en Colombia e incluso en otros países, porque de verdad pienso que no hay mucha gente trabajando con derecho de competencia y deporte. ¿Sí? Bueno, entonces ahí, como te digo, ocurre que si con la primera especialidad había yo hecho algo que era había podido mezclar esas dos especialidades, y segundo, se había detectado que efectivamente el derecho deportivo se podía mezclar con el ámbito laboral, con el ámbito penal, con el ámbito civil, pues resultó que yo nunca encontré realmente un artículo que hablara directamente sobre el derecho de la competencia y el derecho deportivo. Como a mí siempre me gustó el derecho deportivo, yo dije, ¿y qué pasa si combinamos esto? Y entonces ahí se me ocurrió a mí combinar el tema de la competencia desleal con el tema del fútbol. Pero no hacerlo solamente desde el ámbito de quién usa una marca o quién no usa otra marca o quién confunde al consumidor, sino hacerlo desde el punto de vista deportivo puro. Y cuando te digo eso es de mirar el mercado de las transferencias. Y encontré que tanto en derecho de la competencia como en competencia desleal hay algún tipo que se llama inducción a la ruptura contractual. Y precisamente a raíz de eso yo escribo un artículo que se llama La inducción a la ruptura contractual
de los jugadores de fútbol como acto de competencia desleal. Y ahí ese artículo me permite conocer muchísima gente maravillosa como tú, como el profesor Luis Fernández de Venezuela, como Rosalía Ortega de España, como un Alexander Mestre de Portugal, Javier Avilés de México, o los hermanos Dávila y Omar Galarreta del Perú, entre otros muchos. Claro, claro, estupendo. A mí me parece que la vida pone los caminos claro, y siempre vamos a buscar conocer gente, pero a veces el deporte tiene una cosa que es increíble, que el deporte no es solo deporte, el deporte es un modo de vida, una forma de mirar la vida. Entonces, yo hablo para todos los que nos escuchan, eh, siempre que estamos juntos, con todas las personas que hablo, es un momento diferente, es un momento, son como miembros de nuestra familia, pero la conexión fue hecha por el derecho y por el deporte, ¿sí? O sea, Sí. una cuestión increíble, una cuestión increíble. Pero te pregunto, ahora ya casi para finalizar el primer tiempo, porque como hablé, no es una entrevista, es un partido. Entonces, para seguir, para el periodo del intervalo, ¿cuáles serán los próximos retos de tu carrera? ¿Qué busca? ¿Qué piensa en hacer? Bueno, yo creo que los retos de la carrera mía para los próximos años son de dos tipos. Un reto académico que tengo, que es publicar mi libro sobre aplicación del derecho de la competencia en los mercados deportivos, que eso es un libro sobre el cual vengo trabajando hace algún tiempo, que espero tener la posibilidad, si Dios lo permite, de publicarlo adelante, sobre específicamente el ámbito de lo que es la competencia. Y el segundo reto que tengo es por su poder internacionalizar el derecho de la competencia en el ámbito deportivo. Entre otras cosas, porque todavía no se ha visto a través de una reforma FIFA o una reforma del Comité Olímpico la posibilidad de que se arbitre un caso de competencia desleal entre clubes deportivos a través del sistema del tribunal o del arbitramiento deportivo, que yo creo que es perfectamente aplicable y que yo considero que es hacia donde debe ir la justicia deportiva en esta materia. Excelente, mi querido, excelente. Podríamos seguir hablando mucho más, pero el árbitro ya está llamando a todos para el intervalo. Y en nuestro intervalo siempre tenemos preguntas específicas de un partido. Entonces te pregunto, ¿para quién puede indicar o dedicar una tarjeta amarilla? O sea, mira, no está en el camino correcto, o casi una advertencia para no seguir haciendo en el juego. Y después, ya te pregunto de una tarjeta roja. O sea, para quién o para algo, para un movimiento, algo así, no sé, para quién o para algo, dedica una tarjeta amarilla y una tarjeta roja. Cartón amarelo. Cartón amarelo. Cartón amarelo. Cartón amarelo para FIFA. Isso aí. Para FIFA. Cartón amarelo para FIFA. Isso. La FIFA ha tenido varias normas que yo considero que no tienen sentido. Una de las normas que no tienen sentido, por ejemplo, es la de prohibir los TPO, los fondos de inversión, en los clubes. ¿Y esto por qué? ¿Por qué el cartón amarillo? Porque yo creo que la tarjeta amarilla, porque yo creo que la FIFA piensa que todo el fútbol mundial funciona como en Europa. Y mira que yo, por ejemplo, nací en una región como el departamento del Chocó, como te decía, de donde han salido futbolistas impresionantes. Para colocarte un ejemplo reciente, Carlos Sánchez, jugador de la Selección Colombia. Futbolista de miedo, impresionante. Relativamente cerca, donde yo nací, sobre el Pacífico, hay una ciudad
que yo aprecio y que le tengo un cariño muy, muy especial. Se llama Buenaventura, una ciudad cerca a Cali, donde nació, creo que el más grande colombiano que ha jugado en Brasil, o Freddy Rincón, la ciudad de Freddy. E eu creio... Essa eu vou até pedir para você esperar. Para o Fred, eu também quero desejar um grande abraço. O Fred, além de ser um cliente, é um amigo que eu tenho. Esse é certamente o maior. Certamente. E resulta que Quito, que es la ciudad donde yo nací, y Buenaventura, tienen un club, a pesar de que tienen todo el potencial, tienen mucho talento. Son ciudades que no tienen ni siquiera un pequeño club de fútbol. No tienen ni siquiera en la división C o tercera división, cuarta división, no tienen nada. Y hay mucho talento. ¿Qué ocurriría, mi pregunta, si un TPO, un fondo de inversión, encuentra el talento que hay en Buenaventura, el talento que hay en el Chocó, o el talento que hay en una tierra muy especial también, se llama Tumaco, un municipio cerca de Ecuador, donde acá entre nosotros dicen que nacen la gran mayoría de los futbolistas que terminan en la selección ecuatoriana de fútbol. Dicen, no puedo dar fe, pero dicen que casi todos los futbolistas de la selección ecuatoriana de fútbol terminan naciendo en Tumaco, Nariño. ¿Por qué? No te puedo contar, pero eso dicen. Entonces, ¿qué ocurre si le damos la oportunidad a estos inversionistas de que trajeran sus recursos y alimentaran cualquier pequeño club, cualquier escuela, con la intención de luego hacer negocios sobre los derechos económicos, los cuales tú en tu libro haces tanta referencia? Yo creo que el TPO no puede ser visto mal, puede ser mal visto, sino que puede ser inclusive una oportunidad para que muchas personas salgan de la pobreza. Entonces, yo creo que... Yo voy a pedir para esperar un minuto, porque vamos a volver al tema. A mí me encanta el tema, pero solo no puedo dejar de pedir la tarjeta roja y para finalizar después, para quien dedica un gol. Y después quiero volver a hablar del TPO y claro, sobre la cuestión con una mirada del derecho de la competencia. Entonces, antes, una tarjeta roja y para quien dedica un gol. ¿Para quién dedicaría yo una tarjeta roja? Yo creo que para los promotores del dopaje en el deporte. Perfecto. Para esos dedicaría una tarjeta roja, porque esos hacen que el deportista se convierta en un competidor desleal. Y perfecto, como consecuencia de ello, el deportista no solamente termina desprestigiado, sino con el esfuerzo de décadas, de años, totalmente por el piso. Creo que eso es lo que me dice la tarjeta roja. No, excelente, excelente. ¿Y el gol? El gol se lo dedico a la mujer que creyó en mi locura, a mi mamá, a doña Isolina, y su famosa panela. ¿Te acuerdas? Que te mandó a regalar la panela. Claro, claro. Te cuento. Yo recibí un regalo, un dulce de Colombia que yo tengo siempre en mis sueños. Un día aún voy a volver a Colombia solo para comer el dulce de su madre. Oh, el gol excelente, no podría ser para alguien mejor. Sí. Mi querido, pero ahora el árbitro ya está también llamando para volvernos a la cancha para el segundo tiempo. Y en segundo tiempo sí queremos hablar exactamente de los temas que son importantes en el deporte. Si miramos sobre, con la cuestión de la mirada, con la visión del derecho de la competencia. Sobre el TPO, yo quería te preguntar, porque a mí me encanta el tema, sabes que yo tengo un libro incluso, y a mí me parece, yo hablo hace poco tiempo esto, pero a mí me parece que incluso hay un error en la matriz teórica del artículo 18 ter. ¿Por qué? Porque la FIFA habla propiedad de derechos económicos por parte de terceros. Y no hay propiedad por parte de segundo o tampoco de primero. Porque no hablamos de derecho de propiedad, no hablamos de derecho del derecho de un sujeto con una cosa. Hablamos del derecho obligacional.
Derecho obligacional no es derecho de propiedad. Entonces, me parece que la FIFA hace una confusión increíble con el tema. Y más, en este momento es exactamente eso que quería preguntar. En este momento de pandemia, pero peor, de pandemia financiera, tener la visión de una competencia desleal, me parece claro, entre Europa y Sudamérica. ¿Qué piensa usted en relación al GPO, en relación a la cuestión del reglamento FIFA, pero también en especial en este momento de pandemia financiera? Yo creo que en este momento de pandemia financiera, las normas que impidan la financiación de sujetos o la financiación de empresas son normas que deben derogarse por varias razones. Porque no podemos desconocer que vivimos en un mundo en donde los estudios han probado demasiado que el 99% de la población tiene el 1% de los recursos, tiene el 1% de los recursos, mientras que el 1% de la población tiene el 99% de la población. Entonces, yo creo que más que plantear un discurso, o algunos lo plantean, vamos a hablar un poco de política, en términos de socialismo o de nuevos fenómenos sociales, lo que hay que regular las inversiones. ¿Para qué? Para que sea un escenario donde haya tanta gente dispuesta a invertir que la gente busque nuevas alternativas. En Colombia, por ejemplo, en el año 2008, si no estoy mal, 2007, 2008, tuvimos un fenómeno que ustedes también vivieron hace décadas atrás, que es llamado fenómeno de los esquemas piramidales, donde la gente invertía sus dineros en empresas que prometían recursos inmensos, pero que solamente te pagaban cuando otros iban a invertir. Lógicamente, estos esquemas terminan reventando por alguna parte y todo el mundo pierde. ¿Qué es lo que yo creo? Se ha dicho que la mejor forma de combatir estos esquemas piramidales es a través de la represión del Estado. Y yo no creo que sea a través de la represión del Estado. Yo creo que lo que falta y la señal que el mercado le manda al Estado es de que hay gente que quiere maneras alternativas de invertir. Por eso yo creo que el hecho de que se democraticen los TPO, lo que va a dar la posibilidad es de que las personas que están dispuestas a entregar sus recursos a una pirámide, a un esquema Ponzi que va a fracasar, prefieran invertirlo en la formación de los jugadores. ¿Por qué? Porque tanto en esquemas como los de la Major League Baseball, para hablar del béisbol profesional, como en procesos como son los de la venta o transferencia de jugadores de fútbol, no hay duda que los negocios suelen ser muy rentables. Tú puedes tener un fondo donde tengas 500 jugadores vinculados a ese fondo, 500 jugadores cuyos derechos deportivos, digamos derechos económicos, puedan generar beneficio a terceros. Pues si llega a salir el nuevo Messi, o llega a salir el nuevo Cristiano Ronaldo, o sale un nuevo fenómeno, o yo no voy a decir que va a salir un Pelé, porque un Pelé no lo vamos a tener nada más, es un extraterrestre. No hay nada que hacer. Además de que Pelé jugaba en el mejor club de Brasil, no voy a decir cuál es, pero Santos. Entonces, indiscutiblemente, yo creo que cuando das la oportunidad que las personas inviertan esos excedentes, esos recursos, en actividades o en mercados como el de la transferencia de jugadores, vas a lograr dos cosas. La primera, que haya más recursos para una actividad que es socialmente responsable y que ayuda a que personas, esos jugadores que se quedan sin formación, tengan recursos para formarse y llegar al profesionalismo. Así terminen en mercados, digamos, de tercer segmento, como puede ser lo que algunos creen los países que vienen en vías de desarrollo, digamos, una República de Panamá, un mercado como el vietnamita, que son mercados pocos, digamos Singapur, que son mercados poco desarrollados, pero que dan para vivir. Uno, que puedan terminar en mercados del segundo mundo, como es, por ejemplo, el caso de los mercados sudamericanos, que independientemente de que países como Brasil o como Argentina
sean grandes exportadores. Nosotros seguimos estando en el segundo mundo a nivel por lo menos de lo que es la relación de los clubes con sus futbolistas, seguimos siendo del segundo mundo. O que inclusive pueda ocurrir que resulte un jugador fenomenal y termine en Europa, que es el primer mundo en materia de fútbol. Por eso yo creo que este tipo de reglas lo que hacen es eludir o desconocer que hay un mercado importante que puede servir para financiar el deporte. Y aquí un libro que me llamó mucho la atención hace aproximadamente unos 12 años que lo leí, un libro del profesor indio, Sika Prahalad, donde hablaba que la oportunidad del negocio está en la base de la pirámide. Es decir, el dinero realmente lo tienen las masas. Entonces, si el dinero lo tienen las masas, me pregunto yo, ¿por qué el fútbol, por qué el deporte no podría ir por él? Mi querido, perfecto, perfecto. Incluso me parece que cuando tenemos un problema en un sistema, el más correcto es buscar la solución, pero arreglando, regulamentando. Sí, sí, yo tengo que regular el sistema, no prohibir la práctica. Porque claro, tenemos siempre que pensar en la idea del francés Georges Hippert, cuando el derecho no reconoce la realidad se venga y no reconoce el derecho. Así es en nuestros países. Tengamos la verdad. Es cierto que en nuestros países sigue el negocio con los derechos económicos, aunque tenga otro nombre. Y, o sea, me parece más correcto por parte de la FIFA y incluso te cuento, yo hago parte de un movimiento de algunos abogados que irán a proponer a la FIFA un cambio, incluso en el periodo de pandemia financiera, incluso en el periodo que estamos, para reglamentar mejor el tema en la región suramericana, por ejemplo, pero de verdad yo creo que todo el mundo necesita de una forma alternativa de inversión. El tema es importante. Pero yo no quería perder la oportunidad de hablar contigo sobre la cuestión de la competencia y, y el sistema de transferencia. Porque teníamos el sistema de transferencias en el periodo del pase y el club tenía la propiedad del jugador, ¿sí? La propiedad. Pero a mí me parece que después de la era Bosman, mucha gente aún intenta hablar de una forma de propiedad, derecho federativo, algo así, pero de verdad no, tenemos un sistema de transferencia. Pero cada vez más es importante saber la relación laboral del jugador, aunque tengamos diferencias. Entonces te pregunto, pensando en derecho de concurrencia, de competencia, direito de concorrencia en portugués, derecho de competencia, sí, la cuestión de transferencia. ¿Cómo es que puede mirar el tema? Mira que lo importante que es el acercamiento al derecho deportivo y sobre todo cuando te acercas con especialistas en la materia. Yo, si algo tengo, es la capacidad de decirle a mis amigos, a pesar de que tengo grandes amigos en derecho deportivo, y siempre tienen la deferencia de invitarme a los congresos, a los seminarios, a las conferencias, a los webinars, todo, siempre digo con realidad, yo no soy especialista en derecho deportivo. ¿Para qué? Y a veces digo, por ejemplo, pero ¿para qué estudio derecho deportivo si tengo a los mejores abogados deportivos del mundo como amigos míos? Suficiente con ellos. Entonces, pero yo, desde el punto de vista práctico, he tenido la bendición de Dios de poder ejercer estar en quizás dos de los casos más importantes que han ocurrido en el derecho deportivo en Colombia. El primer caso, un caso que llevamos con un gran amigo mío, casi un hermano, el profesor venezolano Luis Fernández, donde tuvimos la oportunidad de presentar una demanda de competencia desleal de un jugador de fútbol. Interpusimos una demanda de competencia desleal contra un club que no lo quería transferir.
algo que, digamos, a nivel mundial no se había visto. Simplemente, como le decía Luis Fernández, en aquella ocasión, los dos nos sentamos y él lo miraba desde el ámbito del derecho deportivo, porque había clubes interesados en que el jugador fuera transferido. Ese jugador, en su momento, había firmado un contrato de trabajo por 3 años, que es el máximo que se permite para los contratos a término fijo, pero el club le hizo firmar un segundo contrato por 3 años más. Y ocurre que nosotros encontramos que en el papel en que se había firmado y que se había firmado con fecha futura, habían varios errores o cuestiones que no encajaban. Por ejemplo, aquel equipo con el que nosotros demandamos en su momento, para el momento en el que exhibe el segundo contrato, que dice que el jugador todavía está vinculado a la institución, que no estaba en ese periodo libre de 6 meses para negociar, se había ganado un campeonato. Y en el papel en el que se firmó aparecía ese equipo ganándose un único campeonato. Pero entonces yo lo que lograba deducir era que ese contrato se había firmado antes. Pero ¿qué impacto tenía esto sobre el derecho de la competencia? Y es que nosotros llegamos a la conclusión con el profesor Luis Fernández de que el mercado de transferencias es un mercado competitivo. ¿Por qué? Porque los clubes compiten por tener los mejores jugadores o por tener los jugadores que puedan según las restricciones presupuestales que tengan. Y eso nos llevó a decir algo. En la ley de competencia desleal colombiana, a diferencia de la ley brasilera, no se necesita que exista una relación entre competidores para que yo pueda reclamar la existencia de una competencia desleal. Y lo que se necesita es que los intereses económicos del demandante se puedan ver afectados por la conducta desleal de la contraparte. En ese sentido, procedimos a demandar al club. La Superintendencia de Industria y Comercio en su momento nos dijo: es procedente y es pertinente que los jugadores de fútbol demanden a sus clubes por competencia desleal cuando no respetan ese periodo de los 6 meses que tienen los jugadores para negociar con terceros clubes. ¿Por qué? Porque de esta forma le están impidiendo a esos terceros clubes que puedan hacerse a ese jugador, lo cual es un acto eminentemente competitivo. Sin embargo, el caso nunca llegó a sentencia judicial porque pues este club logró llegar a un acuerdo con un jugador, darle una mejora salarial y como consecuencia de ello el jugador nos pidió que no continuáramos con eso. Pero fue algo que para mí fue, digámoslo, histórico en materia deportiva porque es la primera vez que un jugador de fútbol se atreve a demandar a su club por competencia desleal, por no dejar que él salga del mercado y como consecuencia de ello encuentre otros competidores que estén dispuestos a ofrecerle mejores condiciones. Mi querido, qué cosa. Yo no sabía y de verdad yo no conozco, no estoy hablando que no puede tener en Brasil, pero yo no conozco un caso cerca. No conozco. Increíble. Por eso es importante siempre el derecho deportivo saber también de la conexión con otros temas, con otras áreas, porque el derecho deportivo no está a margen del derecho, tampoco de la sociedad. O sea, el deporte es un fenómeno social importante, pero también que está cerca de todos los otros temas de la sociedad y del derecho. Mi querido amigo, ¿sería posible seguir jugando contigo hasta mañana otros partidos? Pero el árbitro ya está casi para cerrar el partido. Entonces te pregunto, ¿qué te parece con el movimiento que tenemos ahora, aún por cuenta de la pandemia, sobre el futuro? Y la FIFA está cambiando su sistema también. O sea, los cambios de la FIFA no tenían nada que ver con la pandemia, pero por cuenta de la pandemia algunas cosas pueden ser diferentes. Pero te pregunto dos puntos específicos. La cuestión de agentes que son importantes en el sistema y me parece que tiene algo que ver con competencia porque la FIFA incluso
ya está hablando que irá a reglamentar el sistema a partir de 2021. Te pregunto. Y para finalizar el punto de transferencia, la FIFA también está hablando que irá a prohibir que un club tenga la oportunidad de hacer más de 8 préstamos después de 7 y después de 6 préstamos en una secuencia, porque la FIFA quiere que un equipo tenga no tenga tantos jugadores. Por ejemplo, el caso del Chelsea, que iría a buscar siempre jugadores más jóvenes en los países formadores y llegaba a tener un plantel con 70 jugadores. ¿Qué te parece en estos puntos específicos? O sea, en la cuestión de transferencia, específicamente que la FIFA habla, irá a tener un cambio, y la cuestión de los agentes, para finalizar. Bueno, empecemos por los agentes. A mí me agrada el hecho de que la FIFA trate de dar unas instrucciones más que una regulación propiamente dicho, que la FIFA pueda dar unas ideas generales sobre cómo se debe organizar el mercado de los agentes. Y esto por una razón fundamental y básica, es que este mercado es un mercado perfectamente competitivo. Es un mercado donde se compite en dos segmentos. El primer segmento es el mercado por tener en tu roster, tener en tu grupo a jugadores muy buenos que puedan ser del apetito de los clubes, es el primero. Y el segundo mercado por el que ocurres es por colocar a esos jugadores en los clubes que mejores condiciones económicas les ofrecen. Pero entonces, tú compites en dos segmentos y estos segmentos permiten que puedan haber maniobras poco éticas que obviamente se transforman en maniobras desleales, como por ejemplo aquellos casos en que hemos visto desafortunadamente que se imputa que algunos agentes de fútbol pagan a algunos entrenadores para que sus jugadores sean alineados tanto en clubes como en selecciones. Conducta que a todas luces es un acto de competencia desleal. Por ello es que yo insisto en que es hora de que la FIFA y el Tribunal Internacional del Deporte, el Tribunal Arbitral del Deporte, admitan que los casos de competencia desleal pueden ser arbitrables. Y cuando me dicen eso, algunos dicen, pero es que eso es responsabilidad extracontractual. Y yo no lo creo tanto, porque resulta que el arbitraje, si bien requiere una cláusula compromisoria, un pacto arbitral, la celebración de un convenio arbitral, cuando los convenios arbitrales dicen, por ejemplo, que todo conflicto que ocurre entre personas vinculadas a este convenio se resolverán por arbitraje, yo creo que le dan la puerta de entrada a los procesos de competitividad. Eso por una parte. Ahora, en cuanto a lo que hablábamos de que se limita en la posibilidad de que un club tenga el mayor número de jugadores a un determinado grupo, yo creo que esto, lejos de beneficiar a la competencia, en realidad la perjudica. ¿Por qué? Porque los clubes quieren que, si limitas un club a que tenga solamente 30 jugadores con contrato o con su vinculación, generas efectos económicos nocivos. El primer efecto económico nocivo es que generas una desinversión. ¿Por qué? Porque los clubes ricos son ricos y tienen excedentes, pero no necesariamente por el hecho de que tú limites la adquisición de los ricos a determinados servicios, como algunos de los que prestan los futbolistas, quiere decir que los clubes más pobres van a tener la posibilidad de contratar a dichos futbolistas. Y esto no ocurre por una razón básica, porque independientemente de si la ley es como ahora o si la ley es como está con las limitaciones, la reglamentación está con las limitaciones que pretende la FIFA, los clubes pobres van a seguir siendo pobres. Luego entonces lo que vas a terminar quitándole es la oportunidad a muchos futbolistas de que pertenezcan a un club rico, así nunca de uno. Perfecto, perfecto. Yo de verdad no pensaba
que podría ser mejor, porque la verdad es que la propia FIFA no creo que pueda pensar en la cuestión de competencia en el punto deportivo. Siempre la tomada de decisiones es mirando los aspectos deportivos puramente, pero habló una cosa interesante y es verdad, un club que no tiene tanta plata no irá a contratar al jugador porque el club más rico no puede contratar. No es así, no es una verdad, ¿sí? Me parece interesante reflexionar. Mi querido, ahora el árbitro ya está cerrando el partido, entonces yo quería agradecerlo. Excelente nuestra charla, pues un partido, no una entrevista, nada así, y siempre, siempre, siempre estará convocado para estar con nosotros. Muchas gracias. Muy obrigado, mi querido Luis. Yo quiero solo agradecerte y seguiremos juntos, siempre trabajando para el derecho deportivo. E a vocês Siempre. todos que nos acompanharam, muito obrigado. Até a próxima semana, quando teremos mais um Arena Ibérica. Até lá. Tchau, tchau.